Hola, muy buenos días a todos. Bueno, primero que nada, le doy las gracias por estar presentes el día de hoy. Vamos a esperar un par de minutos, pero por mientras, antes de partir, les agradecería que puedan escanear este código QR para que vean nuestro ebook, que es completamente gratis, y ver las nuevas tendencias que justamente tenemos licencias online. Y nada, por mientras vamos, si quieren, pueden ir escaneando el código QR, echarle una mirada, no hace falta que lo vean para esta sesión, pero la pueden revisar con más calma, pero para que lo vayan escaneando si desean. Y vamos a esperar un par de minutos y vamos a empezar. Buenos días, para los que se van uniendo, estamos esperando un par de minutos para que se una más personas. Por mientras, si quieren, pueden ir escaneando este código QR, que bueno, es básicamente nuestro ebook completamente gratis, para que vean las nuevas tendencias que tenemos en licencias online. Y eso, vamos a esperar un par de minutos para partir, yo creo que entre 2 o 3 minutos para que se una más gente y de ahí pues vamos a comenzar esta sesión.
Vale, perfecto. Yo creo que ya podemos partir. Bueno, primero que nada, probablemente se me escuche un poco de eco, porque en el cuarto en el que estoy se me genera un poco de eco al hablar, así que voy a tratar de hablar lo más lento posible para que se pueda comprender. De todas maneras, si hay cosas que no llegan a entender, lo van pasando por el chat y obviamente que lo intentaré justamente responder a la medida que vayamos avanzando. Ya, pero bueno, muy buenos días a todos. Me presento, soy Carlos Galindo. Lo que vamos a ver en el día de hoy es una presentación o el inicio de una serie de presentaciones a nivel más que nada técnico, si bien intentaré ir a un nivel un poco más sencillo que se pueda comprender en lo que estoy hablando, pero en cierta medida iremos de lo más sencillo a aumentarle un poco más la dificultad a medida que vamos justamente avanzando en las sesiones, ¿ya? Particularmente las sesiones se van a dividir en una sesión teórica y una sesión de laboratorio que yo propiamente les estaré armando para que podamos ver el despliegue y que puedan conocer esta nube, porque probablemente Huawei Cloud es una de las nubes más, para algunos es nueva, en el sentido que están empezando este camino sobre esta nube, que es tiene muchos servicios, pero ya lo estaremos hablando más adelante, porque ahorita lo que quería aprovechar esta oportunidad es para que bueno, puedan escanear nuestro código QR donde habla de las tendencias de licencias online, que es un ebook completamente gratuito para que lo puedan chequear si quieren más adelante. Así que nada, nuevamente me disculpo si capaz se escuche más o menos mi audio, pero trataré de hablar lo más lento posible que se pueda comprender. ¿Ya? Así que bueno, vamos a partir. Voy a hablar justamente un poco de nosotros. Bueno, evidentemente esta persona de acá no soy yo, es Grecia Rojas, justamente nuestra Product Manager de Huawei Cloud por licencias online acá en Chile. Seguramente ya muchos de acá la deben conocer, es nuestra Product Manager que todos los temas a nivel comercial y justamente a nivel estratégico, justamente de ventas o no solamente de Huawei Cloud, sino de diferentes marcas, lo pueden obviamente ver con ella. Yo por mi lado, yo soy Carlos Galindo, yo soy preventa técnico de licencias online, me enfoco prácticamente, o en su mayoría, de la marca de Huawei Cloud, así que cualquier tema a nivel de cotizaciones, a nivel de pruebas de concepto, de demos, obviamente que pueden ir conmigo, pero bueno, temas comerciales lo ven justamente con Grecia Rojas, ¿ya? Pero bueno, voy a partir justamente que veamos un poco. ¿Por qué licencias online? Bueno, llevamos prácticamente más de 14 años justamente de experiencia en el mercado, donde somos un distribuidor mayorista de múltiples marcas que básicamente colaboramos o ayudamos. Creo que no prendí la cámara, pero bueno, la prenderé después. Lo podemos ayudar directamente en temas de órdenes de compra, en temas de cotizaciones, bueno, en fin, tenemos justamente una arista o un brazo extendido tanto a nivel comercial como a nivel técnico, porque la idea es justamente que vamos a acompañarlos a ustedes en sus negocios con sus propios clientes, así que siéntanse como en apoyo y justamente siéntanse en conjunto con nosotros, porque la idea de nosotros es ayudarlos a ganarse sus negocios y que podamos capacitarlos en servicios que justamente capaz no tengan mucho expertise o capacitarlos no solamente a nivel comercial, sino a nivel técnico, que justamente esa es la idea, que puedan directamente ir a la mano con nosotros y podamos justamente crecer en conjunto, ¿ya? Bueno, justamente nosotros estamos repartidos por casi prácticamente toda la TAM. En el caso de que, bueno, justamente en Huawei Cloud tenemos actualmente acá en Chile, en Perú y, bueno, hace poco abrió en Colombia y me parece que en Ecuador, si no me equivoco. Así que si, obviamente, si estás ubicado en alguno de estos países donde se está vendiendo, se está distribuyendo Huawei Cloud, cuentas directamente con nuestro apoyo porque ahí tienen su contraparte comercial, evidentemente, y obviamente su contraparte técnica que les pueden ayudar a generar sus negocios en esos países, pero bueno, acá en Chile pueden apoyarse con Grecia Rojas y conmigo, Carlos Galindo, a nivel técnico, pero ya veremos más adelante cómo se conforma nuestro equipo en Huawei Cloud. Bueno, estas son las marcas que distribuimos. Evidentemente, hay algunas marcas que probablemente estén en un país diferente en el que acá en Chile no estén.
o capaz en Colombia distribuye una marca que puede ser que en Perú no esté o viceversa. Nosotros en Chile tengamos una marca que en otro país no se esté distribuyendo, pero bueno, ahí pueden observar básicamente la gran mayoría de marcas que distribuimos, así que si les interesa abordar otra marca diferente que no sea Huawei Cloud, saben que cuentan con el apoyo de todo el equipo en las diferentes, básicamente, marcas, no solamente a nivel cloud, sino a nivel on-premises y también de marcas de seguridad. ¿Ya? Bien, este es el equipo que se conforma, donde tenemos una contraparte comercial, donde tenemos a Leonardo León, que es nuestro partner Sales Specialist, entonces él les puede ayudar directamente con lo que son certificaciones, con lo que son seguimiento de oportunidades, etc. Justamente Leonardo León nos puede ayudar con toda esa parte a nivel más operativa. Por el área marketing tenemos a Ricardo Rego, que es nuestro Marketing Operations acá en Chile. Y bueno, obviamente a nivel de servicios profesionales tenemos a Patricia Andrade, que también está local en Chile. Obviamente, en el caso de que estés ubicado en estos países como Perú o Colombia, también obviamente tiene su contraparte de marketing y seguramente sus propios servicios profesionales. Pero bueno, la idea es que podamos acompañarlos con estas diferentes justamente servicios. Y bueno, por la área de preventa estoy yo, justamente Carlos Galindo, donde actualmente cuento con 2 certificaciones de Huawei y próximamente, bueno, si me lo permite, voy a conseguir más certificaciones de Huawei y obviamente que cuentan con todo mi apoyo en lo que necesiten de demos, pruebas de concepto, cotizaciones y bueno, cualquier duda que tengan a nivel más técnico. Y bueno, nuestros líderes, obviamente Grecia Rojas y Marcelo Torán, que seguramente ya la deben de conocer. Bien, aquí voy a partir. Al final de la sesión les estaré mandando, les estaré mostrando las siguientes, básicamente, capacitaciones que vamos a tener. Voy a encender la cámara, que no lo había encendido. No sé si se me ve. Perfecto, ahí creo que se me ve. Perfecto. Bueno, vamos a partir directamente con lo que es esta capacitación técnica. Nuevamente les recuerdo que si bien estas capacitaciones van a ser mayormente técnicas, voy a intentar de ir en un idioma que todos podamos comprender, para los que capaz estén nuevos, porque desconozco qué experiencia han tenido con Huawei Cloud, o qué experiencia han tenido no solamente con Huawei, sino también con diferentes nubes, porque si bien los términos llegan a ser bastante similares, pueden variar un poco independientemente de qué nube sea, pueden cambiar un poco en los nombres de los servicios, entonces puede llegar un poco a confundir. Entonces voy a tratar de que todos entendamos justamente los servicios y que podamos comprender lo que ofrece Huawei Cloud. Cualquier duda que tengan, no duden, valga la redundancia, en hacérnoslo saber por el chat. Intentaré responder la mayoría en caso de que tengan dudas. En caso de que no las tengan, obviamente me lo pueden hacer llegar por justamente mi correo, que es cgalindo@licenciasonline. Creo que no, bueno, no lo puse por ahí, pero capaz en el chat lo ponga. O lo pueden hacer por justamente escribirme por WhatsApp, como sea. ¿Ya? Pero por correo electrónico en su mayoría, para que en caso que necesiten ayuda de algún servicio en particular, saben que cuentan con mi apoyo a nivel técnico y justamente con el apoyo de todo el equipo, ¿vale? Así que no se sientan, no salgan con dudas, la idea es que, bueno, justamente se pueda responder si se puede en esta sesión, ¿vale? Así que, bueno, vamos a partir con con básicamente el primer módulo, que lo que vamos a hablar particularmente es la transformación digital y cómo vamos a conocer o vamos a dar nuestros primeros pasos justamente en esta nube, porque para muchos, nuevamente repito, puede ser un poco nueva, puede ser que no se conozca en gran medida. Entonces, la idea es ir justamente dando estos primeros pasos y cómo podemos ayudar a nuestros clientes a hacer esta transformación digital y hacer esta migración hacia la nube, ¿ya? Así que, bueno, vamos a partir un poco conociendo qué es Huawei Cloud, ¿ya? O un overview de lo que es Huawei Cloud. Justamente ellos tienen, no sé si un lema, un branding, como lo quieran llamar, que es Everything as a Service, ¿ya? Que básicamente quiere decir todo como servicio, donde la idea es que Huawei Cloud entregue la mayor cantidad justamente de soluciones posibles a sus clientes, que, bueno, obviamente Huawei es uno de los proveedores cloud más grandes directamente, ya a la par directamente de Azure, de GCP o de AWS, donde tenemos actualmente presencia acá en Chile.
que ya hablaremos de temas de latencia y temas de data center. Tenemos actualmente más de 200 soluciones dependiendo de la lista de la vertical que justamente se estén enfocando, porque claro, Huawei es una marca bastante conocida, no solamente por lo que son sus teléfonos móviles, sus laptops, o justamente a nivel de carrier se refiere, o de networking como tal a nivel de justamente de hardware, ¿ya? Sino justamente hace ya un par de años abriendo su vertical de tipo nube para obviamente invertir más en gastos operacionales que invertir en gastos más de capital, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, Huawei Cloud tiene actualmente más de 200 soluciones, dependiendo si requieres desplegar a nivel de cómputo, o bueno, a nivel de infraestructura como servicio, a nivel de plataforma como servicio, o ya quieres básicamente desplegar algún software como servicio propio directamente de la marca. La ventaja que tiene Huawei Cloud es que busca que los clientes tengan la optimización en lo que es los costos, ¿ya? Y justamente la eficiencia operacional. Básicamente, nosotros lo que hacemos, o muchas veces pasa, o la experiencia que ha pasado, sin obviamente desmeritar las otras nubes, se busca hacer una comparación de costos y qué es lo que me conviene más a nivel de performance, de rendimiento y obviamente de costos, porque la idea, si bien no estoy invirtiendo en básicamente equipamiento físico o racks, o equipamiento físico en general o hardware, la idea es justamente bajar los costos y que pueda solamente invertir o básicamente preocuparme en la continuidad de mi negocio bajo demanda. Entonces, Huawei Cloud es justamente lo que busca, es eso mismo, justamente que los clientes o los partners, en el caso de ustedes, puedan sentirse más cómodos a nivel de invertir en servicios que sabes que no vas a tener que pagar algún licenciamiento perpetuo, por decirlo así, o algún servicio perpetuo donde tengas que pagar, básicamente es un prepago de un año o pagar mensualmente una tarifa fija. Básicamente busca ser flexible hacia los clientes para que puedan buscar el método de pago que más les convenga o que más se sientan cómodos. Y obviamente eficiencia en el sentido de que no te casas con algún servicio particular, alguna característica particular de un servicio, sino que te permite ser escalable, ya sea de forma horizontal o de forma vertical. De forma horizontal me refiero a desplegar más de un servicio, y en el caso de que ya no quieras esos servicios, pues puedas rebajar directamente la cantidad de instancias, por decirlo así. Y de forma vertical me refiero es justamente a que podamos aumentarle o disminuirle el rendimiento de alguna máquina virtual, por ejemplo, para obviamente sentirme o cuidar directamente lo que son los costos de mi negocio. Obviamente soluciones nativas de alto rendimiento, esto es un punto muy importante porque Huawei Cloud ofrece, vamos a hablar a nivel de cómputo, diferentes máquinas virtuales o diferentes cómputo o procesamiento, mejor dicho, que sea de una menor potencia o de una mayor potencia. Obviamente varían un poco los costos dependiendo del caso de uso, obviamente, pero ahí es donde entra directamente el punto anterior, que la idea es que el cliente, en el caso de que esté ocupando una máquina virtual completamente o muy grande, y obviamente le está saliendo bastante costoso en cierto sentido, obviamente pueda rebajar directamente el performance de la máquina para obviamente ver y buscar básicamente el punto intermedio o el punto, no sé si decir perfecto, para que obviamente el cliente se sienta cómodo a nivel de costos y a nivel de operación o continuidad operacional se refiere. Ya obviamente son de alto rendimiento, donde cada máquina virtual o cada cómputo se enfoca a un caso de uso distinto, si se enfocan a inteligencia artificial, si se enfocan directamente a básicamente desarrollo de aplicaciones web o directamente desarrollo justamente de servicios que no tengan la necesidad de que tengan un servidor por detrás o una infraestructura por detrás, ¿ya? Seguridad y cumplimiento normativo, bueno, esto es un punto también bastante importante. Huawei Cloud año tras año tiene un equipo de investigación y desarrollo muy grande que lo que hacen es que buscan constantemente nuevas soluciones o nuevos servicios para poder justamente implementar en su nube y que pueda directamente ayudar a la continuidad operacional en ciertos aspectos o ciertas dolencias que capaz hay muchos clientes que han tenido en otras nubes o en otros proveedores cloud. Ya, entonces Huawei Cloud hace una gran inversión en lo que es la seguridad, ya que es un punto también muy importante, que sabemos que las nubes año tras año no solamente
no solamente la nube, sino todas, realmente son atacadas, yo diría que casi el 90% de las veces, más que en premises. Justamente las nubes son constantemente atacadas, entonces tenemos que buscar la manera de que el cliente se sienta seguro con la nube, con diferentes servicios a nivel de multicapa, a nivel de capa de identidad, a nivel de capa de aplicación, a nivel de capa host, a nivel de capa de datos, etc. Y otro punto también bastante importante es que, bueno, es el cumplimiento normativo. Huawei Cloud cuenta con múltiples certificaciones de compliance, no solamente lo que son, por ejemplo, las ISO, lo que son la ley justamente de protección de datos, ya sea chilena o de cualquier otro país particular, que de hecho hay una página completamente gratis que lo pueden revisar, página de chat, capaz se los pueda pasar, se los busco, directamente donde despliega todo lo que son las certificaciones de compliance que Huawei Cloud cumple directamente con justamente ese punto particular a nivel de regulación se refiere. También lo que son las PCI, en el caso de que haya clientes que quieran desplegar infraestructura a nivel de justamente que manejen alguna aplicación donde se compra y se venda algún producto, como lo puede ser un e-commerce, entonces obviamente tiene que Huawei Cloud o los data centers de Huawei Cloud cumplir con directamente esos certificados de compliance, ¿vale? Soporte 24/7, bueno, este también es un punto bastante importante que de hecho nosotros como licencias online lo hemos vivido básicamente como de tan rápido es el nivel de soporte que directamente hace la marca, no solamente con un distribuidor, sino también con un partner y también con lo que es un cliente o un cliente final en general. Donde en el caso de que, por ejemplo, tú subes un ticket fuera de horario laboral, voy a hablar de Chile, por ejemplo, porque, bueno, yo acá obviamente subes un ticket fuera de horario laboral, ese ticket de soporte se da directamente a México, ya que México también tiene una región, y en el caso de que ese ticket de soporte no se llegue a responder en México, se va directamente a China. Entonces, obviamente, estamos hablando de un cambio de horario. Justamente nosotros nos estamos yendo a dormir y nos podemos ir a dormir tranquilos porque sabemos que al día siguiente, a primera hora, ese ticket ya va a estar, o ese problema ya va a estar resuelto por el soporte de Huawei Cloud, ¿ya? Obviamente existen múltiples niveles de soporte, donde cada uno tiene un SLA diferente, que hay una página donde gratuita también, donde pueden ver los planes de soporte a nivel de Huawei Cloud se refiere, donde capaz algunos pueden tener un pago mensualizado, pero que tenga una SLA directamente mayor o menor, ahí justamente dependiendo de las necesidades, obviamente, del cliente final en este caso. Bueno, innovación y transformación digital, que es lo que vamos a venir a hablar justamente de hoy día, donde cómo podemos directamente transformar clientes legacy o clientes que están justamente reacios a ir hacia migrarse hacia la nube, que es un punto también que llega a ser un poco complejo, clientes que están acostumbrados a siempre mantenerse local, siempre mantenerse en premises, pero bueno, la idea es justamente entregarles directamente estos servicios, poder innovar y poder justamente hacer algunas pruebas de concepto, que ese también es un punto importante que yo les invito, que en caso de que clientes se sientan reacios a hacer esta transformación digital o a hacer este cambio, porque existe algún sesgo justamente con que Huawei Cloud es una nube china, obviamente aquí es donde entra el punto importante, donde podemos hacer una prueba de concepto, ya donde vemos el caso de uso, vemos los requerimientos, vemos las características, donde yo les acompaño en ese proceso. Obviamente podemos hacer un armado, inclusive de precios, de cuánto les saldría hacer esa infraestructura completa a nivel mensual, y cómo podemos directamente armar esta prueba de concepto donde lo puede liderar ya sea el cliente, ya sea el partner, o en este caso de que no haya, por decirlo de alguna manera, el conocimiento suficiente a través de estos servicios, saben que cuentan también con mi apoyo para que yo los pueda básicamente guiar o capacitar cómo desplegar estos servicios, debido a que yo ya tengo un poco más de experiencia con desplegar los servicios en la nube de Huawei Cloud. Bien, vamos a partir de ¿qué es una región? Bueno, básicamente una región es una ubicación, una localización geográfica en un punto del globo terráqueo donde hay una ciudad, o en este caso un país, donde al menos hay
uno o más, mejor dicho, data centers o zonas de disponibilidad. Una zona de disponibilidad, obviamente, es un data center, justamente donde se ubica en esta región, ya, si se puede, vamos a ir un poco a la derecha, donde, si se dan cuenta, una región puede estar conformada por un data center. Lo ideal es que sean por al menos dos, por justamente alta disponibilidad y alta confiabilidad. Entonces, bueno, justamente cada una de estas zonas de disponibilidad o data centers, lo pueden llamar como quieran, que estén conectadas justamente entre sí por, justamente por fibra oscura, directamente por conexiones justamente que vayan por debajo del mar, etcétera, y que obviamente un cliente o un usuario que vaya a desplegar algún servicio pueda desplegar. Lo ideal es que si tú te ubicas, por ejemplo, en Johannesburgo, por ejemplo, vamos a hablar de un cliente que se ubica justamente en Johannesburgo, la ventaja que tiene ese cliente que se ubica en ese país o en esa ciudad o en esa región como tal, es que pueda desplegar ese servicio en esa región y las latencias o las velocidades justamente de respuesta de los servicios sea mucho menor, o sea, muy baja a comparación de un país diferente donde no haya una región de Huawei Cloud. Acá, por ejemplo, creo que la siguiente slide probablemente lo muestre. Acá en Latinoamérica tenemos actualmente regiones en Santiago de Chile, donde en Santiago de Chile tenemos dos zonas de disponibilidad y próximamente un tercero, donde uno es Tier 3 y otro es Tier 3 Plus correspondientemente. Y estos están justamente separados con al menos una distancia de, siempre olvido el número exacto, pero 70 kilómetros me parece, o 70 millas, nunca, no recuerdo el número, no me lo pregunten. Cada uno está separado con una distancia prudente para que en el caso de que justamente una zona de disponibilidad se llegue a caer, la otra pueda seguir respondiendo. Bueno, aunque de hecho los niveles justamente de continuidad que tienen los data centers de Chile son tan grandes, o bueno, no solamente de Chile, sino de Huawei, que hace, bueno, seguramente los que están en Santiago o los que están en Chile vivieron el apagón de hace 2 semanas, y justamente los data centers de Huawei fueron prácticamente unos data centers que siguieron justamente operando, siguieron directamente funcionando, y inclusive dijeron justamente un aviso donde esos data centers todavía siguen operando y no sufrieron o no se vieron afectados por este apagón nacional que hubo, ¿ya? Así que para que podamos ver directamente y comparar justamente la continuidad que tienen estos data centers a nivel cloud se refiere. Bueno, retomando otra vez con el tema de la zona de disponibilidad, voy a ir un poco para acá. Aquí es donde quería mostrarles dónde está la zona de disponibilidad en LATAM. Ya justamente tenemos, región en México, tenemos región en Chile y en Brasil. Ya los demás, más que regiones, son puntos de presencia donde probablemente tengan, a mí me gusta llamarlos mini data centers, son básicamente mini por decirlo así, que Huawei Cloud tiene presencia con algunos servicios, justamente a nivel de conectividad y de carrier se refiere en esos países. Entonces, bueno, lo ideal es que busquen, por ejemplo, los que se encuentran en diferentes países que no tengan región, es que busquen básicamente la región más cercana. En el caso de Paraguay puedan irse a México o Chile en este caso, o los que se encuentran en Bolivia, por ejemplo, puedan irse a Chile o México. En Brasil los costos pueden aumentar un poco más y las latencias también, si bien son bajas, pero los precios pueden aumentar un poco más. Lo ideal es que se pueda buscar en cierto sentido lo que es una región que tenga baja latencia y que obviamente tenga una eficiencia en los costos. ¿Ya? Si se dan cuenta, básicamente en la parte derecha podemos ver un poco en promedio de las latencias que alcanzan las regiones. Por lo menos en Chile tenemos latencias que van en promedio entre los 9 milisegundos. A veces puede aumentar un poco más y dependiendo del tipo de conexión se tenga. Pero, por ejemplo, si un cliente quiere hacer una conexión de su data center local hacia uno de los data centers o una de las zonas de disponibilidad en Huawei Cloud, ya sea la que está, ya sea la Z1 o la Z2, obviamente vamos a hacer una conexión por cableado directo, por decirlo de alguna manera, cableado directo virtual, y las latencias sean aún mucho menores. Pero en promedio llegan a alcanzar entre los 9 milisegundos a 9, 10, 15, dependiendo de las latencias que necesiten.
¿ya? Pero bueno, básicamente, nuevamente les recuerdo, el ticket de soporte es tan grande porque, o el soporte que Huawei Cloud ofrece es bastante amplio, porque si se pueden dar cuenta cómo están interconectados no solamente los data centers entre sí de Latinoamérica, sino también se van ya a la región de Eurasia, de África y obviamente de un poco más arriba de Europa. ¿Ya? Entonces están interconectados entre sí para desplegar los servicios en las diferentes, obviamente, regiones. ¿Ya? Ok, vamos a partir ahora un poco con los servicios. Vamos a conocer, yo creo que el servicio más fundamental, más primordial, el que probablemente muchos inicien o en su gran mayoría empiecen, que son básicamente la infraestructura como servicio o el cómputo como tal. ¿Ya? Muchas veces pasa que nosotros recomendamos a los partners en general es que busquen el servicio con el cual se sienten más cómodos o básicamente es su como caballito de batalla, por decirlo así, donde es lo que más venden o es lo que más distribuyen a sus clientes finales. Entonces, lo que más en general se ve o lo que más se distribuye a nivel de nube es infraestructura, porque es lo que más se conoce, más justamente se ha abordado o lo que más se provee directamente a los clientes. Y aquí tenemos lo que es el cómputo llamado Elastic Cloud Server, que básicamente son las máquinas virtuales. Y capaz si ya conocen los ambientes cloud o ya han trabajado en ambientes nube, seguramente ya han desplegado máquinas virtuales y han probado justamente cómo desplegar una máquina virtual en la nube, ¿ya? La ventaja que tiene estas máquinas virtuales, de estas ECS, vamos a ahora empezar a hablar un poco con los términos justamente de Huawei. Vamos a hablar de ECS a partir de ahora. Recordemos, ECS es igual a máquina virtual. Ahora vamos a hablar con esos términos. ECS básicamente tiene una variedad de flavors, como se les conoce, o sabores, donde independientemente del caso de uso que quieras desplegar este cómputo, lo puedes hacer. Es decir, puedes desplegar ECS a nivel de desarrollo de aplicaciones web muy ligeras, máquinas virtuales que sirvan para desplegar un e-commerce, máquinas virtuales que sirvan para desplegar, no lo sé, por ejemplo, a nivel de gráficas, justamente de GPU, si necesitas algún procesador que tenga GPU, también tenemos máquinas virtuales que tienen procesadores NVIDIA, en el caso que quieras desplegar alguna inteligencia artificial o trabajas con servicios como AutoCAD o, por ejemplo, haces ediciones de video, ediciones de imágenes, bueno, justamente tenemos máquinas virtuales para esos casos particulares. O quieres desplegar algún RP como SAP, o SAP Business One, o SAP HANA en este caso, donde obviamente, dependientemente del caso de uso, las máquinas pueden ser un poco más costosas que otras, pero esa es justamente la idea de que podamos primero hacer una cotización para que justamente se pueda evidenciar de cuánto te saldría esa ECS de forma mensualizada o dependiendo de cuál es directamente el caso de uso en este caso. ¿Ya? Entonces, obviamente, esto también es un punto importante que es la escalabilidad. Ya, las máquinas virtuales no significa que te tengas que casar con una sola máquina virtual, porque puede pasar que tú desplegaste una máquina virtual de, no sé, de cómputo general. Entonces puede pasar que esa máquina virtual con los servicios que estoy desplegando dentro de esa máquina, pueda pasar que se me dispare el consumo de núcleos o de bits de CPUs, se me dispara el consumo de gigas de RAM y adicionalmente el storage me está llegando a la máxima capacidad. Ya, esto es una ventaja que entrega Huawei Cloud porque no te casas con esa máquina virtual. Tú puedes escalar justamente a un flavor mayor y poder inclusive agregarle más almacenamiento y así vas yendo o vas probando si el performance es justamente el adecuado para esos recursos o esos servicios que estás desplegando dentro de esa ECS, ¿ya? Ahora, puede pasar que esa máquina virtual es demasiado grande para lo que estás desplegando de forma interna y te está saliendo mucho más caro de lo que estabas justamente pagando anteriormente. Entonces ahí justamente es donde podemos inclusive reducir directamente el tamaño de esa máquina y hallar lo mismo, ese punto intermedio donde yo me sienta cómodo a nivel de rendimiento y me sienta cómodo también o seguro a nivel de costos se refiere. ¿Ya? Entonces por eso es que Huawei Cloud ofrece una ventaja a nivel de escalabilidad y rendimiento se refiere.
Bueno, este es un punto que ya lo mencioné, cómputo y throughput líderes. Ya nuevamente les recuerdo que tenemos máquinas virtuales de diferentes flavors, sabores, donde independientemente de cuál yo me sienta cómodo o cuál máquina virtual yo me sienta cómodo desplegando, también puedo ver los datasheets en la documentación, en caso de que quiera ver un poco más en profundidad, es decir, qué procesador está corriendo, qué throughput está teniendo directamente o esa frecuencia a nivel de networking se refiere, etcétera. Ya puedes ver directamente todo lo que es el datasheet por cada sabor o cada flavor en la documentación en caso que quieras informarte un poco más. ¿Ya? Bien, seguridad y seguridad de confianza. Este es un punto importante que nuevamente les recuerdo que Huawei Cloud ofrece o invierte mucho en lo que es la seguridad. Ya, entonces nosotros tenemos servicios nativos que sirven como antivirus justamente para protección a nivel de capa host o a nivel de capa de máquina virtual. Entonces lo que hace este host es que es un servicio nativo, ya, donde básicamente se instala una especie de agente dentro de esa máquina virtual y esa agente se comunica con la consola. ¿Ya? Esta agente, de hecho, es open source en el sentido que tú puedes desplegar ese agente ya sea en premises, ya sea en alguna otra nube, pero obviamente lo ideal es que sea dentro de Huawei Cloud. ¿Ya? Entonces, esa agente se le conoce como Host Security Services, capaz algunos lo han escuchado, otros no. Pero básicamente es una agente que se instala dentro de una máquina virtual, ya sea Linux o Windows, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es que te va justamente a entregar reportes o te va a avisar cuando justamente algún servidor haya sido afectado o básicamente te entregue alertas de donde bloqueamos directamente este ataque desde esta dirección IP, en este rango de hora, etc. ¿Ya? Entonces es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Recursos rentables, bueno, esto ya también es un punto de lo que hemos hablado, podemos justamente escalar de forma vertical y horizontal, entonces les pongo el ejemplo de un e-commerce donde siempre llega un punto particular en el día donde hay más tráfico de usuarios entrantes, entonces nosotros podemos decir de que, oye, yo no quiero gastar tanto justamente en cómputo se refiere, pero quiero que en ese momento particular no me colapse mi e-commerce, ¿ya? Entonces ahí lo que se hace en ese caso es que se aplica justamente una característica del cómputo que es el auto-scaling, que básicamente este servicio nos va a ayudar justamente a auto-escalar, como dice su nombre, los recursos de cómputo se refiere y así se distribuye de manera equitativa lo que es el tráfico entrante de los usuarios en el caso de que haya un pic justamente de acceso de usuarios y así no colapse la página y pueda responder de manera efectiva. Y una vez que baje directamente lo que es ese tráfico o ese flujo de usuarios, obviamente se eliminen esas máquinas virtuales que agregó automáticamente para, obviamente, que no se vean afectados mis costos a final del mes, porque nuevamente aquí en Huawei Cloud tenemos diferentes costos, ya sea pago por uso, ya sea en instancia reservada o ya sea un pago básicamente anual o mensual, pero es un prepago por la reserva de esa máquina en el tiempo que nosotros deseemos. En el caso de que no conozcan estos tres términos, bueno, yo les voy a hacer un pequeño recordatorio. El pago por uso yo creo que es el que más ocupan, que básicamente, como dice su nombre, yo pago por el tiempo que yo use o tenga encendido esa máquina virtual. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, ocupé esa máquina virtual 2 semanas solamente y a la segunda semana apagué esa máquina virtual, al final del mes solamente me va a cobrar por la instancia, porque el almacenamiento es otra cosa completamente distinta, solamente por la instancia, lo que yo ocupé o lo que yo mantuve encendido esa máquina virtual, ¿ya? O puede pasar que existen máquinas virtuales que tienen que estar encendidas 24/7 sí o sí. Bueno, justamente aquí es donde entra la instancia reservada, que básicamente es un pago o una tarifa fija que tú pagas mensual, que básicamente es como una especie de descuento que directamente se le hace al pago por uso. Entonces, lo que en vez de que tú pagues el precio de pago por uso, que es más alto, en el caso de que lo ocupes 730 horas, que es decir, es como decir un mes completo o un mes encendido esa máquina virtual, a justamente lo que necesita ser reservada, que le hace el descuento al pago total justamente que tú harías o que tú ocuparías esa máquina virtual encendida todo el rato o todo el mes, justamente a una tarifa un poco más estándar o más fija y obviamente ya te preocupes
solamente en pagar por el storage y otros servicios adicionales, ya sea en el caso de que la máquina virtual tenga una IP pública donde obviamente o se pueda acceder o tenga comunicaciones constantes con Internet. ¿Okay? Entonces es un punto importante que los clientes se sientan seguros donde tienen recursos rentables, donde pueden mantenerse seguros justamente a nivel de costos se refiere. ¿Okay? Y se me olvidó el pago justamente mensualizado, el prepago, que básicamente tú puedes hacer un prepago en el caso de que tengas una cuota o tengas básicamente como por decirlo así, básicamente una cuota que tengas que gastar, por ejemplo, en 6 meses. Entonces tú puedes preparar directamente esos servicios y esos servicios van a estar básicamente encendidos o vas a poder apagarlos independientemente de que lo quieras apagar o encender por esos 6 meses. En el caso de que lo quieras renovar por otros 6 meses más, lo puedes renovar y no vas a tener que pagar nada adicional porque ya lo prepagaste. Ya preparaste esos 6 meses, entonces una vez que se está acercando el fin o el periodo de expiración de ese servicio que ya prepagaste, obviamente puedes volver a prepagarlo en el caso de que lo deseas renovar, ¿ok? Y la instancia reservada es un compromiso que tú tienes ya sea anual o trianual. Entonces, básicamente es una especie de contrato donde tú básicamente tienes que tener en cuenta de que si esa máquina virtual la vas a ocupar por un tiempo extendido, entonces tú tienes que, puedes pagar de manera mensual, ya sea por 1 año o 3 años, ¿vale? Pero nuevamente les recuerdo, es un contrato, entonces si tú por cosas de la vida te quieres llegar a salir de ese contrato con esa instancia reservada, te va a cobrar una multa de salida, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, entonces por eso es importante primero ver cuál pago o básicamente cuál costo o modo de facturación, como me gusta llamarlo, es el que más le conviene no solamente al partner, sino al cliente en general. Por la parte derecha también no les comenté, pero tenemos escritorios virtuales, la cual se llama Workspace, en caso de que haya usuarios que quieran trabajar con estaciones de trabajo, en caso de no quieran trabajar directamente con su computador físico, sino quieran trabajar en sus trabajos del día a día, por ejemplo, si tienen documentos Word, Excel o trabajan básicamente en herramientas de ofimática, pueden tener su propio escritorio virtual que esté en la nube y que obviamente también tenga una cantidad de lector CPUs, una cantidad de gigas de RAM y obviamente un storage. Y así justamente trabajamos en un ambiente completamente aislado en vez de ocupar básicamente nuestro computador físico. Entonces el Workspace básicamente, o el VDI, el Virtual Desktop Instance, básicamente lo que hace es que tú instalas un agente o un software particularmente, se le conoce como soft client, en tu computador para que puedas tener una visual, obviamente con tu usuario y tu contraseña, que en la sesión de laboratorio probablemente lo vayamos a ver para que tengan una visual un poco más atractiva, para que puedan ver cómo se conecta a través de esta agente a los escritorios virtuales que yo tenga asignados como usuario, las cuales pueden ser usuarios 1 a 1, es decir, un usuario con un escritorio virtual, o escritorios virtuales multiusuarios, es decir, muchos usuarios a un solo escritorio y así puedan compartir múltiples escritorios o un solo escritorio, varios usuarios en el caso de que se les quiera bajar un poco los costos básicamente de cómputo se refiere, ¿ya? Pero lo veremos básicamente en la sesión de laboratorio. Ok, vamos a ver los beneficios directamente de Elastic Cloud Server. Bueno, justamente nosotros podemos acceder por interfaz gráfica, donde en la misma consola probablemente muchos, los que han ocupado VMware vSphere, seguramente cuando tú quieres ejecutar una máquina virtual te dice como Launch Web Console, o parece que también directamente por el software de VMware Workstation. Bueno, en Huawei Cloud funciona igual. Tú puedes justamente hacer un logueo remoto a esa máquina virtual y lo que va a hacer es que una vez que tú le dejas ese botón, te va a desplegar una pantalla, una pestaña, perdón, separada, completamente distinta, donde entraste a esa máquina virtual, ya sea de tipo Linux o ya sea de tipo Windows. Ahora, si tú quieres hacer una conexión remota, es decir, quieres hacer una conexión por SSH, por Secure Shell, o quieres hacer una conexión por protocolo de escritorio remoto, en el caso de las máquinas virtuales de tipo Windows, en caso que no quieras hacer una conexión por la consola, por interfaz gráfica, porque pasa que en la guía o
En la interfaz gráfica de Huawei a veces pasa que los comandos o básicamente los keywords o los escritorios, en caso de que ya sea en español o en inglés, a veces si tú llegas a hacer ciertas combinaciones, puede a veces salirte algo completamente distinto de lo que tú pusiste. Si tú pones un shift y pones un signo de exclamación, por ejemplo, y te sale, no sé, un signo de interrogación, no sé, puede pasar. Que eso lo podemos ver en la sesión de laboratorio para que vean que yo lo que hago a modo personal, a mí me gusta conectarme más de forma remota porque así me acomodo un poco más básicamente con la velocidad directamente de escritura y por estos pequeños problemas a veces que existen directamente de escritura de comandos. ¿Ya? Bueno, obviamente múltiples flavors ya lo vimos para cualquier escenario, ya sea para un caso muy simple o un caso un poco más avanzado, en caso de que quieras ver a nivel de inteligencia artificial o a nivel justamente de gráficos de GPU se refiere. HCS, ya lo hablamos, justamente protección con nivel de capa host para que sientan seguridad con alguna gente que justamente se instala dentro de esa máquina virtual y pueda comunicarse constantemente con la consola para mantener seguro justamente ante ataques, por ejemplo, de fuerza bruta, ataques directamente de scripting o de etc. ¿Ya? Bien, este es un punto también muy importante que es la compatibilidad con lo que son sistemas operativos de tipo Windows y lo que es la distribución de tipo Linux. Si se dan cuenta, en Huawei Cloud tenemos básicamente sistemas operativos de tipo Linux o cualquier distribución de tipo Linux completamente gratuito para poder desplegar a nivel de máquina virtual, ya sea de sistema operativo de Debian, sistema operativo CentOS, sistema operativo Ubuntu, sistema operativo, déjame ver si me acuerdo de alguno más. Bueno, hay unos cuantos más que bueno, Fedora, parece, creo que Fedora no. Bueno, pero hay una gran variedad de sistemas operativos de tipo Linux para que obviamente podamos desplegar la máquina virtual que más justamente me sienta cómodo, pero también podemos desplegar máquinas virtuales de tipo Windows. Si bien en la misma consola ya Huawei no distribuye sistemas operativos Windows, ya sea Windows o Windows Server, pero podemos hacer justamente la compatibilidad con llevar tus propias licencias en la nube o hacer un Bring Your Own Licenses, que básicamente en el caso de que tú ya tengas, o el cliente mejor dicho, ya tenga una licencia adquirida justamente de Windows Server 2016, pueda directamente llevar ese mismo servidor con esa misma licencia y pueda seguir pagando por licenciamiento y obviamente también por servidor, de forma tal como lo estaba haciendo anteriormente. Bueno, más que nada licenciamiento en particular. ¿Ya? Entonces puede hacer simplemente hacer una migración lift and shift de ese servidor que tiene on-premises hacia la nube de Huawei Cloud y mantener su propia licencia. ¿Ya? Ahora, también Huawei Cloud es abierto en el sentido que puedes desplegar imágenes ISO, por ejemplo, en el caso de que quieras desplegar máquinas de prueba. Puedes desplegar ISO, puedes desplegar BMDKs o Virtual Machine Disk o cualquier tipo de disco, de HD, etc. ¿Ya? Entonces lo puedes hacer sin ningún tipo de problema para que no te sientas básicamente con problemas a nivel de licenciamiento o básicamente desplegar máquinas virtuales de tipo Windows o Linux se refiere. ¿Ya? Pero por lo general, en tipo Linux se despliega en formato de comando, de CLI. Ahora, si tú quieres instalar la interfaz gráfica de Ubuntu, por ejemplo, ya ahí sí lo tendrías que hacer, pero no es tan complicado porque, bueno, ya lo he hecho y realmente tú una vez que lo instales, ya automáticamente en el mismo servidor se va a desplegar la interfaz gráfica o la guía de Ubuntu. ¿Ok? Bien, conexión a Internet por medio de IPs públicas. Tenemos justamente IPs públicas locales. En el caso de que te ubiques ya sea en Chile, ya sea en México o alguna de estas regiones. O bueno, justamente, sí, donde haya una región. Puedes desplegar IPs públicas donde la máquina virtual se pueda justamente conectar o pueda exponerse justamente a Internet para, obviamente, recibir datos o descargar justamente cualquier tipo de paquete, de librería o de archivo en particular, o de software particular, desde la Internet. ¿Ya? Ahora, si quieres una conexión más segura, tú puedes inclusive hacer una conexión por VPN, site to site, de tu data center, justamente on-premises, hacia lo que es la nube de Huawei Cloud para acceder a ese servidor de tipo nube. O también puedes hacer una conexión point to site, justamente tendrías que tener un servidor OpenVPN server, o parece que todavía la característica de point to site del servicio de VPN Huawei Cloud, porque tenemos un servicio nativo de VPN,
todavía parece que en Chile no está habilitado o capaz lo van a habilitar justamente para, en vez de tener un servidor ECS que tenga OpenVPN Server, y así es conectarte a la otra máquina virtual que quieras acceder, no lo hagas de esa forma, sino solamente con el servicio de VPN nativo de Huawei, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, volviendo al tema, puedes hacer una conexión por medio de IPs públicas y eso se cotiza o se factura, ya sea por tráfico o por ancho de banda. Por ancho de banda llega a salir un poco más caro que por tráfico, pero obviamente depende mucho también de las velocidades o básicamente las velocidades justamente que requiera el cliente, en este caso, en su software o su infraestructura como tal. Bueno, esto ya hemos hablado 1000 veces, escalabilidad y confiabilidad, para que tú puedas hacer básicamente una observabilidad, un monitoreo constante de cómo está respondiendo esa ICS ante los recursos que estés desplegando dentro de esa ICS mediante un servicio gratuito que se llama Chloride. Casos de uso, ya hemos hablado igual varias veces, websites o analítica de Big Data o justamente lo que es cómputo, inteligencia artificial, GPU y básicamente cómputo de alto rendimiento HPC. Ya, en el caso de los sitios web, en el caso que tú despliegues un sitio web ya sea de arquitectura monolítica, ya sea arquitectura básicamente por orientada a servicios o ya sea microservicios, lo puedes desplegar con ECS o a nivel de microservicios tenemos un servicio nativo de Kubernetes o de contenedores que lo veremos también en estas sesiones, pero no voy a hablar de ello ahorita, pero en el caso de una arquitectura monolítica puedes desplegar una arquitectura por capas. ¿Ya? Entonces tienes una capa de máquinas virtuales que sirva como middleware, donde todo el tráfico que entre desde Internet pase a la capa middleware y de la capa middleware haga un forwarding justamente a la capa del servidor de la aplicación, donde está básicamente el backend, ¿ya? Entonces el backend lo que hace es que solicita o hace un forwarding justamente la solicitud que esté haciendo el usuario hacia lo que son las bases de datos nativas en la nube, que también es otro punto muy importante. Tenemos bases de datos nativas en Huawei Cloud con los siguientes motores: MongoDB, MySQL, PostgreSQL, OracleDB, donde tenemos un motor nativo pero que se comunica bien con OracleDB, y me parece que también MariaDB. Ya, así que si justamente manejas algunas de estas bases de datos, capaz te pueden interesar directamente en desplegar estos servicios justamente en Huawei Cloud porque lo puedes hacer. Ya, ahora, si tú quieres mantener tu base de datos on-premises, pero quieres llevar tu servidor a la nube, también lo puedes hacer. Análisis de Big Data, bueno, un punto bastante importante, puedes desplegar servicios donde manejen básicamente motores de Hadoop, motores de HBase, motores de, no me sé todos los servicios de Big Data, pero también tenemos servicios nativos que permiten hacer este análisis de Big Data o básicamente análisis de grandes o millones, justamente una cantidad enorme de lo que son los datos, ¿ya? Entonces lo podemos hacer a través de máquinas virtuales muy potentes o en el caso de que quieras hacer servicios que ya estén administrados o que sean servicios ya que no me tenga que preocuparme por infraestructura, lo puedo hacer con servicios nativos de Big Data que tenemos en Huawei Cloud, que podemos verlo más adelante o en otra sesión diferente. Y bueno, obviamente análisis justamente de cómputo de alto rendimiento, secuencias de ADN o gráficas a nivel de GPU se refiere, donde tenemos Huawei máquinas virtuales o Elastic Cloud o ECS en este caso, donde tienen procesadores de tipo NVIDIA. ¿Ya? Entonces tú puedes justamente, si estás trabajando en una IA o básicamente haces análisis de video, ocupas AutoCAD para hacer maquetas, no conozco mucho AutoCAD, pero lo que sé que hace es como maquetas justamente de edificios, de edificaciones particulares, lo puedes hacer a través de infraestructura Huawei Cloud, o hace poco salió también que puedes desplegar un motor de DeepSeek, justamente de esta nueva IA que resurgió hace ya un par de meses, dentro de infraestructura Huawei Cloud. ¿Ya? Pero parece que actualmente no está en Chile, pero bueno, justamente para que vean lo abierto que es justamente estos servicios. Ok, vamos a ver un tipo de arquitectura, por ejemplo. En la parte derecha les presento un pequeño diagrama muy simple, ¿ya? Donde tenemos una zona de disponibilidad, un data center, les recuerdo, donde tenemos un bloque CIDR o básicamente una red privada virtual, una VPC, donde tenemos su segmento de red privado. Puede ser la 10.10.0.0/24, 32, 16, o puede ser las típicas como la 172.16,
la 192.168, etc. Y dentro de esa VPC, que a mí me gusta llamarlo como una cajita, dentro de esa cajita tenemos otras subcajitas, o cajitas mucho más pequeñas, donde son las subredes que se dividen o que van a alojar justamente estos servicios, ya sea máquina virtual, base de datos, etc. Entonces, esto nos permite la subred aislar de manera un poco más lógica o de manera más separada entre sí lo que son los diferentes servicios y no tener todos los servicios en una sola cajita, por decirlo así, o una sola subcajita. ¿Ya? Por defecto, estas máquinas virtuales que convivan o coexistan dentro de esta VPC pueden comunicarse entre sí. ¿Ya? Es decir, si yo en la subnet 1 quiero comunicarme con una máquina virtual que está en la subnet 2, lo puedo hacer, a no ser que yo implemente alguna regla de seguridad donde yo no permita que esas dos máquinas virtuales que estén en diferentes subredes se puedan comunicar entre sí, porque también eso lo podemos hacer. ¿Okay? Obviamente es importante siempre tener un respaldo de servidores a nivel de tipo nube. Tenemos un servicio nativo que se llama Cloud Backup and Recovery, ya donde podemos hacer justamente un respaldo completo de todas las máquinas virtuales que tenga en una sola VPC, ya dentro de una bóveda o unas bóvedas. En el caso de que lo quiera recuperar, mantengo el storage, obviamente, o el backup justamente de ese servicio en la nube. Y en caso de que lo quiera restaurar, obviamente simplemente hago una restauración de forma automática con el botón justamente de restaurar ese servidor particular. Bueno, a nivel de conexiones, bueno, migraciones, hay un servicio que se llama Server Migration Services, que es un servicio completamente gratis, no tiene costo justamente hacer estas migraciones, donde podemos instalar, básicamente es la instalación de un agente, donde ese agente se lo instalas a un servidor, ya sea en otra nube, ya sea on-premises o sí, on-premises, donde justamente, básicamente con unas keys y básicamente con algunos endpoints que tienes que poner, o algunos parámetros, básicamente de entrada, con tan solo darle un botón de Start, que lo veremos en la sesión de laboratorio, ya empieza justamente a hacer esta migración de la máquina virtual hacia la nube. Y una vez que se migra, tú puedes escoger el flavor más adecuado para esa máquina virtual. Ya que lo veremos más adelante, pero justamente podemos hacer migraciones de máquinas virtuales que vivan en algún clúster local, como puede ser algún VMware vSphere. ¿Ya? Por otro lado, es importante destacar que para conectarme, ya sea por SSH o directamente por RDP, tenemos que tener una IP pública justamente asignada. Ya es lo que, por lo menos por lo general, lo que ha sucedido. Me parece que igual por VPN se puede hacer. No lo he probado, pero en caso de que quieras acceder directamente a una máquina virtual por alguno de estos dos accesos, tienes que tener una IP pública y adicionalmente tienes que asignar una regla de seguridad donde permita todo el tráfico entrante solamente de, por ejemplo, desde mi dirección IP local o actual, ya para que obviamente no podamos hacer una apertura de que múltiples direcciones IP puedan acceder a esa máquina virtual, porque obviamente no sería una buena práctica poner que desde cualquier dirección IP pueda acceder a esta máquina virtual en un ambiente productivo, ¿ya? Porque sí podría permitir algún ataque justamente a nivel de conexiones se refiere. Y bueno, el de flavors, ya lo hemos hablado, existen múltiples flavors adecuados que lo veremos también en la siguiente sesión, donde vamos a ver los flavors justamente que tenemos disponibles en WoW. Bien, esto ya lo hemos hablado, podemos justamente hacer múltiples modos de acceso por la consola, donde tienes un botón que dice login y te despliega directamente una pestaña distinta, ¿ya? El segundo, acceso por SSH, puedes ocupar PuTTY o Mobile Extend justamente para acceder por el puerto 22, tienes que poner el hostname o la IP pública, en este caso, a esta máquina virtual, por RDP, en caso de que sean máquinas virtuales que tengan una interfaz gráfica de usuario, como lo puede ser una máquina virtual tipo Windows, ¿ya? Donde tienes que poner también la IP pública, obviamente habilitar el puerto 3389 en el grupo de seguridad de esa máquina virtual en cloud, o también por justamente VPN, en caso de que sea OpenVPN Server, o justamente por VPN Site to Site. Entonces, obviamente puedes hacer una conexión directamente desde on-premises hacia la nube. Tienes que habilitar obviamente un gateway donde la nube, donde obviamente todo el tráfico que venga justamente on-premises lo recibe el gateway y haga el forwarding justamente a la VPC en general o a la máquina virtual que quieres acceder. ¿Ya? Bien, aquí es un punto muy importante donde esto es
Esto es justamente a mi criterio personal, pero cada fase, independientemente de la empresa, es diferente, pero bueno, es lo que yo hago en mi día a día. En el caso de que haya una especie de migración, justamente con algún cliente nuevo, lo que primero hacemos, bueno, obviamente en una reunión preliminar, primero hacemos una revisión de recursos, o el caso de que el cliente ya tenga una noción bastante amplia de los recursos que tiene desplegado on-premises, obviamente hacemos o solicitamos directamente el inventario de servidores o el inventario general directamente de los servicios que tiene desplegado on-premises. Entonces, una vez que el cliente hace esa revisión de recursos, obviamente nos envía el inventario de servidores, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos ese listado ya de servidores, ahí es cuando pasamos a la fase justamente de lo que es el inventario o el símil directamente de Playworks justamente y estimar estos costos, ¿ya? Que este es un punto muy importante que yo muchas veces me encargo en el caso de que haya personas que no tengan la suficiente capacitación de cómo hacer una cotización, saben que cuentan con mi apoyo. En el caso de que necesiten ayuda de cómo cotizar o cómo ocupar la calculadora pública directamente de Huawei Cloud, que es completamente gratis, que si tengo la oportunidad de ponerlo en el chat, lo pondré. Ahora pueden ocupar también calculadoras básicamente ya modificadas en un Excel, por ejemplo. Yo ocupo en su gran mayoría un Excel, que es lo que en su gran mayoría yo se los paso a los partners para que bueno, vean la cotización o vean el precio que les saldría mensualmente al cliente, ¿ya? Entonces, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces buscamos los símiles de Flavor y obviamente estimar un costo más adecuado. Importante tener en cuenta que puede pasar que algún cliente les muestre o les mande, oye, esta máquina virtual tiene un procesador de Intel Xeon Processor E52640. Entonces te quedas como, no entiendo, o sea, si las máquinas virtuales en Huawei son en Virtual CPU, la verdad no entiendo qué hacer en este caso. Bueno, lo que se hace, lo que se recomienda es justamente buscar en las especificaciones técnicas directamente de ese CPU o ese procesador, justamente de cuántos threads o hilos se refiere, ya que básicamente los threads es una tecnología de Intel, en donde justamente dice que cada justamente Virtual CPU son 2 threads, ¿ya? O, perdón, ¿qué digo? Un CPU o un Core CPU son 2 threads o 2 hilos. En el caso de los Virtual CPU es el hyperthreading, como se le conoce a esta tecnología, ya viene habilitado por defecto, donde dice que cada Virtual CPU es un hilo o es un thread. Entonces, si te pone que el total de threads es 12, eso quiere decir que son 12 Virtual CPU. ¿Ok? Esto aplica para todos los procesadores Intel, por si tienen dudas. Bien, una vez que estimamos los costos, obviamente ya ahí es cuando entra el pico, ¿no? Bueno, esto podemos bajar el costo, esto podemos reducir, esto podemos desplegar este servicio, eliminar este servicio, es cuando ya entra un poco más la fase comercial, como por decirlo así. Y una vez que también ya se cierra el negocio, obviamente ya empezamos con la migración uno en uno, o en pila, o en batch, como quieran llamar, con el servicio de Server Migration Service. Ya, una vez que se migra todas estas máquinas virtuales, ya obviamente entra la optimización de recursos, de que es ver cómo responde el sistema justamente ante esa migración. Obviamente, aquí viene entre medio, vendría una fase, yo diría que 1.2, 1.5, la cual sería la prueba de concepto o la demo, que también es importante que el cliente también pruebe ese servicio, que nuevamente les recuerdo que nosotros podemos hacer pruebas de concepto, o lo puede ir también el partner, en caso de que el cliente quiera ver cómo funciona directamente este servicio en la nube, ya como fase intermedia. Y ya después ya viene fase 4, fase 5, fase 6, que ya sería justamente de cómo podemos básicamente escalar, cómo podemos crecer, cómo podemos ayudar al cliente para que crezca en lo que es su negocio. Huawei Cloud Flexus es una máquina, un tipo de máquina virtual un poco más ligera en caso de que haya clientes muy pequeños que no pueden invertir en servidores que les parece un poco costoso. Entonces tenemos unos tipos de instancias que se enfoca más que nada en pequeñas y medianas empresas a nivel de infraestructura. Entonces me gusta llamarlo como soluciones sencillas para entornos sencillos. Entonces lo que hace Huawei Cloud Flexus es que te brinda la posibilidad de venderte como una especie de paquetes, donde en ese paquete está incluido el servidor, el disco, obviamente, la IP pública, en caso de que se requiere IP pública, la bóveda o el respaldo de ese servidor, y obviamente un servicio de seguridad de HCS. ¿Ya? Y son workloads o cargas de trabajo muy ligeras para desplegar de forma rápida y eficiente. Ahora puede pasar que necesites, obviamente,
tener una mayor cantidad de flavors y obviamente ofrecer una mayor cantidad de sistema operativo y una factorización un poco más flexible, ya tenemos otra instancia, la cual se llama Plexus X Index, ¿ya? Que obviamente aquí pueden ver directamente los sistemas operativos que se pueden comunicar con cada instancia. Nosotros recomendamos que nos vayamos más por ECS, pero obviamente si requieren soluciones un poco más sencillas y que no conlleven tanto gasto, tenemos opciones. Bueno, aquí justamente una base de networking muy simple, no voy a entrar tanto en detalle. Tenemos una disponibilidad, tenemos diferentes VPCs, donde cada VPC tiene un bloque CIDR o un segmento de red privado. Pueden ser las comunes, las 10.10.0.0, la 192.168, o puede ser cualquiera que tú definas, porque puede ser diferente igual. Donde en ese mismo bloque o en esa misma red privada tenemos las mismas subredes, donde tenemos la 10.10.1, .2, con su máquina de subred distinta para, en caso de que queramos múltiples direcciones IP o menos direcciones IP, dependiendo de los requerimientos del cliente. ¿Ya? Entonces, obviamente, esas mismas VPCs entre sí se pueden comunicar. Ya, normalmente les recuerdo que las mismas subredes se pueden comunicar, pero también podemos adicionar lo que es un emparejamiento de redes privadas virtuales. Entonces puede pasar que tengas una VPC en el data center 1 o en la zona de disponibilidad 1 y otra VPC en la zona de disponibilidad 2. Entonces tú puedes hacer la comunicación directamente con esas dos VPCs haciendo un emparejamiento de redes privadas virtuales. Bien, ya estamos finalizando, justamente ya esto es lo último, donde directamente les quería mostrar lo que es la infraestructura como código. ¿Ya? Esto también es un punto muy importante donde puede pasar que los clientes se enfoquen más en desarrollo, básicamente en DevOps, por ejemplo. Entonces puede pasar que no necesites justamente acceder a la consola, entonces capaz algunos han trabajado con Terraform, otros no, donde con tan solo poner el código o simples códigos donde poner obviamente el proveedor o los recursos que quieras desplegar. Una vez que tú inicializas justamente ese plan de Terraform o básicamente esa actividad de Terraform, después haces un plan para verificar que no exista algún problema de sintaxis del código y después aplicas directamente ese cambio y una vez que aplicas ese cambio, automáticamente en la consola vas a poder ver reflejado justamente ese despliegue que tú hiciste justamente en ese código. ¿Ya? Entonces, obviamente, es bastante bueno porque puede pasar que ya te manejas directamente, no quieres acceder a la consola, sino quieres hacerlo de forma más eficiente, de forma más rápida, haciéndolo mediante código, lo puedes hacer ya justamente haciendo una escritura y de hecho en Terraform Registry tenemos justamente una documentación completamente gratuita para que puedan ver cómo es la sintaxis justamente para poder desplegar directamente este servicio particular. ¿Ya? Bueno, para finalizar, voy a mostrarles este es un pequeño video que creo que mejor se los mostraré después porque son 7 minutos, pero bueno, básicamente lo que hago es hacer una pequeña escritura de código y dentro de esa pequeña escritura de código, miren, lo voy a mostrar así muy brevemente, no vamos a ver el video completo. Hago una pequeña escritura de código directamente con las keys, en este caso, ya sea la access key y el secret key, justamente de mi consola, en este caso de mi tenant. ¿Ya? Y obviamente creo o escribo directamente lo que son los servicios que quiero desplegar, en caso de que sea una máquina virtual. Y justamente despliegar una máquina virtual, pero lo podemos hacer en la sesión de laboratorio porque, bueno, no quería aburrirlos tanto con este video. Para finalizar, bueno, primero que nada, muchas gracias por su atención. Saben que obviamente aquí la idea es que podamos justamente compartir nuestro conocimiento justamente de tipo nube, y no solamente compartir, sino que puedan aprender, que la idea es que podamos aprender en este camino como justamente primera sesión. Así que nada, cualquier duda que tengan, vamos a ver también que les quería recomendar que también vamos a tener actividades, ¿okay? Justamente el 21 de marzo, que vamos a tener una sesión presencial para los que estén en Chile, en la oficina de Huawei Cloud, una charla un poco más comercial, donde estaremos justamente Grecia Rojas y yo. Y bueno, justamente por acá en el chat les estaré pasando los links de registro. Déjenme ver si lo consigo, disculpen. Déjenme ver, por aquí lo consigo. ¿Vale? Aquí
Obviamente pego los links de registro para que obviamente se puedan registrar, donde obviamente en la parte izquierda vamos a justamente hacer directamente lo que son una sesión más comercial y la parte derecha son el registro de las sesiones técnicas que vamos a seguir haciendo justamente directamente por este año justamente a nivel técnico. Así que eso, muchas gracias a todos por su atención y nada, vamos creo que a pasar directamente a lo que es el cuestionario, el pequeño cuestionario, son 2 preguntas, ¿ya? Así que, bueno, estoy diciendo Ricardo, para que haga el cuestionario, para que son solo 2 preguntas muy sencillas, que ahí las pueden responder, son bastante sencillas y ahí directamente las envían, ¿ya? Así que vamos, no sé si ya está compartiendo Ricardo las preguntas, pero bueno, vamos a esperar. Vale, son 2 preguntas sencillas, donde la primera básicamente tiene que ver con qué servicios les interesa justamente abordar, y la otra es, bueno, justamente en caso que les interese la charla, ¿ya? Vale, y cuando puedan, responden. Y bueno, nuevamente les recuerdo que estaremos haciendo charlas todo este año. Todos serán virtuales por si acaso. Y eso. En la segunda sesión lo que haremos es un laboratorio, para que justamente va a estar muy bueno, va a estar interesante. Vamos a despegar la mayoría de los servicios que vimos hoy día, justamente en vivo y en directo, directamente estos servicios. ¿Okay? Voy por mientras a ver las preguntas. Bien, Mauricio nos pregunta qué máquinas de Ubuntu uno puede acceder a la interfaz gráfica análogo a un escritorio de remoto Windows. Sí, también justamente teníamos que primero instalar la interfaz gráfica de usuario en el caso de Ubuntu y podemos hacer un RDP a esa máquina virtual, pero obviamente tenemos que tener la IP pública en su caso. Y la segunda pregunta es, ¿las máquinas se pueden programar para iniciar y apagar automáticamente según un schedule? Sí, pero ahí ya entran lo que son los kits o un SDK, que los SDK en Huawei Cloud son gratuitos, ya, y justamente hay uno específico que dice, un SDK que dice de cómo podemos justamente programar ese SDK para que podamos apagarlo y encenderlo en un punto o en un básicamente periodo de tiempo o un punto específico de tiempo, esa máquina virtual, que lo podemos hacer, sí. Nos pregunta Rodrigo que si vamos a compartir el video grabación, me parece que estarán en YouTube, sí, bueno, y seguramente Ricardo lo sabe más que yo, pero bueno, la idea es que también si puedan ver directamente este video y esta grabación, igual creo que vamos a compartir también el, el, la presentación. Y la tercera pregunta nos dice Mauricio que un precio de referencia es de $25 por una máquina pequeña. Depende mucho de la máquina, obviamente, depende mucho del tipo de máquina que vayamos a desplegar, pero la idea es que justamente podamos verlos más adelante el caso de uso o los tipos de máquinas virtuales. em, em, los tipos de máquinas virtuales a nivel de costo se refiere, ¿ya? Pero ahí justamente podríamos hacer algunos ejercicios, justamente cuánto costaría una máquina virtual pequeña o una máquina virtual un poco más grande.
Perfecto. Bueno, eso chicos, creo que ahí están respondiendo directamente la pregunta. Vale. Bueno, creo que estamos listos. Y terminen de responder el cuestionario. Perfecto, ahí justamente Ricardo ya está sacando el cuestionario. Bueno, primero que nada, nuevamente les doy las gracias a todos por estar presentes en esta sesión. Recuerden que tienen mi contacto justamente para cualquier duda que tengan y bueno, ahí nos estaremos viendo para los que quieran, para los que estén en Santiago para la charla presencial, pero nuevamente les recuerdo que estaremos haciendo estas charlas virtuales técnicas y bueno, la idea es que justamente puedan tener dudas y que justamente puedan aprender esta nube que justamente está en constante crecimiento. Así que nada, ahí nos estaremos viendo y bueno, muchas gracias a todos. Un saludo.